¿Qué tal? Este vídeo parecía no llegar, les voy a ser honestos, ya lo había empezado desde hace 3 semanas, jeje, empecemos. Francisco Gabilondo Soler, también conocido por su nombre artístico Cricri, fue un cantautor mexicano de música infantil, famoso por presentar durante muchos años un programa de radio enfocado a los niños, para el cual creó al personaje Cricri, el grillito cantor. Hablando por mi parte, que no soy tan mayor, me tocó crecer con sus canciones, en el jardín de niños, pues están de acuerdo que cuando eres niño no escuchas las canciones por su letra o cosas así, pero es como cuando creces que oyes esas canciones, escuchas que son en su mayoría absurdas, pero es porque están hechas para niños. Cricri tenía la particularidad que sus canciones tenían un hilo que seguía todas las canciones. Hasta aquí todo bien, tomen en cuenta que eran otros tiempos y que Cricri como persona nació en 1907, ahí te vas haciendo la idea de que estaba y no permitido. Bueno, muchas de estas historias de sus canciones tenían un giro de tuerca en experiencias vividas por el autor y aquí explicaré algunos de los más famosos, así que acompáñenme a ver las claves de Cricri. Pero ahora bien, aunque no nos va todo ok, veo locos colocados con cocaine. Un año con vosotros y aún no me conocéis. Cabrón, si suena Tego, yo soy quien pego al DJ. La primera historia que Cricri cantó en la radio nació. Orizaba, su ciudad natal, es un lugar rico en agua gracias al volcán Citlaltépetl, el más alto de México. Sus arroyos subterráneos sirven para abastecer a la ciudad, y muchas casas de principios del siglo XX tenían sus fuentes, cuenta Gabilondo Vizcaíno. La casa de la abuela del compositor también tenía la suya. Él le dio vida al objeto a través de un chorrito que se hacía grande y pequeño, y que servía de balneario para las hormigas. La fuente del chorrito estaba en casa de Emilia Fernández Flores, abuela materna del músico. La dueña del ropero y musa de sus canciones, dice el nieto de Gabilondo Soler. Ella tenía facilidad para tratar a los niños. Sabía de música, tocaba el piano y mi abuelo decía que era la mejor para contar cuentos. Según Gabilondo Vizcaíno, fue la abuela del compositor quien lo enseñó a desarrollar la imaginación. De niño le asombraba la vejez de su abuela, y la canción Di porque es un reflejo de ello. Él decía que las viejitas eran señoritas de una época diferente, recuerda su nieto. Mamá Patito. Así llamaban los nietos del cantautor a su abuela, Rosario Patiño, la primera esposa de Gabilondo Soler. Ella era la que llevaba los centavitos a la casa. Era productora, promotora y la representante de Cricri, cuenta el nieto. En alguna entrevista, recuerda Gabilondo Vizcaíno, su abuelo afirmó que había escrito La Patita inspirado por una mujer del mercado que se movía de manera graciosa. Mi abuela siempre decía, esa mujer era yo. El hoy director de la Fundación Gabilondo Soler asegura que fue su abuela quien hizo posible la fama de Cricri. Patiño propuso el programa de su esposo al fundador de la emisora de radio, Emilio Azcárraga Vidaurreta, padre del fundador de Televisa. Ella trabajaba en la radiodifusora como vendedora de publicidad y se encargó de conseguir a los patrocinadores para el programa. Siempre fue la representante del artista, incluso después de su separación. La muñeca que inspiró esta canción aún existe, pero según Oscar Gabilondo, ahora es muy bonita. El juguete le perteneció originalmente a la hermana de su abuelo, Eva Gabilondo Soler, quien la llamó Mía, porque todas las niñas querían jugar con ella. Con el paso del tiempo, la muñeca quedó arrumbada en casa de la abuela del cantautor. Después de que Cricri le dedicara una canción, fue restaurada por Rosario Patiño y hoy la conserva una de sus nietas. El grito bailarín también es un muñeco que aún existe y que conservan sus dueños. Ellos eran los propietarios de un lugar donde mi abuelo nadaba y entrenaba box cuando era joven, cuenta Gabilondo Vizcaíno. El sitio se llamaba Baños Mancera, y tenía una pianola en la que Francisco Gabilondo se sentaba a practicar. El muñeco estaba ubicado a un lado del instrumento, narra el nieto del músico. Mi abuelo llegó a tocar jazz tan ágilmente, que sus amigos le decían que hasta el negrito se iba a parar a bailar. Gabilondo Soler perfeccionó el jazz en Nueva Orleans, donde vivió durante un año antes de casarse con Rosario Patiño. Fue a estudiar para ser linotipista, pero también comenzó a tocar en distintos lugares. Su primer proyecto
Personajes como la grita Cucurumbe o el grito Sandía fueron una forma de homenaje a la riqueza cultural del estado en el que nació Cricri, cuenta su nieto. Adoraba Veracruz y estas canciones eran como un reconocimiento al puerto y sus niños. Gabilondo Vizcaíno recuerda que su abuelo nunca compartió los prejuicios raciales de su época. Él decía que todos los niños y las niñas eran bonitos. Como la negrita Cucurumbe. Los estudios formales de Gabilondo Soler terminaron en la escuela primaria. Decidió aprender por sus propios medios, porque le parecía muy aburrido entrar a clases, cuenta su nieto. Él agarraba sus libros y se iba a los montes a leer, a observar e imaginar. Además le había prometido a su papá que iba a estudiar por su cuenta y lo hizo muy bien. Gabilondo Vizcaíno cree que la marcha de las letras es un recuerdo de la forma divertida en la que el compositor aprendió durante su infancia. Según el nieto de Cricri, el rey de chocolate, la princesa Caramelo y el marqués de Piloncillo, mayordomo del castillo, son un homenaje a lo dulce de la imaginación. El ratón güero y de pies grandes que se queda atrapado en una ratonera es una caricatura de los estadounidenses. Mi abuelo tenía una pasión enorme por México y le parecía un poco raro que a los norteamericanos no se interesaran por aprender español, cuenta Gabilondo Vizcaíno. Su abuelo solía decir que los gringos solo estaban interesados en su orden y su ley, como el ratón vaquero. Esta canción es, en opinión del nieto de Cricri, una reflexión sobre lo que sucedía con el teléfono en las casas mexicanas de la primera mitad del siglo XX. En alguna de las cartas que mi abuelo le escribió a mi abuela, decía: llamó la señora fulana, que solo habla para chismear, no entiende que el teléfono es para cortar distancias y no para alargar conversaciones. En la canción, Doña Zorra no puede concentrarse en sus deberes por el constante sonar del teléfono. Cambio, vendo y compro por igual, decía el ropavejero de Cricri, un comerciante similar a los carreros que hoy compran fierro viejo en la Ciudad de México. Con la gran diferencia que el señor Tlacuache no solo se llevaba los periódicos viejos y los tilichés, también a los chamacos malcriados y a las comadres chismosas. Al ser músico, mi abuelo le tenía mucho respeto a la gente de los oficios. El zapatero, el panadero, el ropavejero, cuenta Gabilondo Vizcaíno. Esta canción es un reconocimiento a todos ellos. Quiero mandar los saludos correspondientes para estas buenas gentes. Muchas gracias por el apoyo, nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.